Muy buenas noches, esperamos que nos hayan estado esperando unos minutos de retraso, pero bueno, ya estamos aquí de regreso para continuar con nuestro estudio Viviendo como una iglesia. No sé cuántos de ustedes han experimentado el ser animados, el ser estimulados. Yo creo que todos en alguna ocasión, cuando íbamos bien en la escuela, teníamos algunos esos paréntesis de poder aprovechar cierto periodo, pues llegábamos a casa y había un estímulo. Tu comida favorita, un juguete, unas palabras de felicitación, y eso pues lo recibíamos como un estímulo, ¿no es cierto? Lo hemos recibido a través de nuestras familias, no solamente ya cuando fuimos hijos, sino cuando fuimos padres. Lo recibimos de personas extrañas en la calle muchas veces, lo recibimos en el trabajo y vemos lo importante, ¿no? Que a veces en un recibo de nómina viene ahí estímulo por cierta descripción, y es la retribución a algo que seguramente hicimos bien, algo que en las políticas de una empresa se recompensa, pero lo describen como un estímulo. ¿Y cómo no va a ser un buen estímulo? Pues ganarse un poco más de dinero en nuestro trabajo. Pero ¿qué tal el estímulo, hermanos, dentro de la iglesia para resguardar la unidad en santidad? Repito, ¿qué tal el estímulo en la iglesia para resguardar la unidad en santidad? Hubiese podido seguir dando ejemplos de lo importante que es para la vida de un ser humano el estímulo, y ya no hablemos de lo importante que también es el estímulo para un cristiano, para un creyente. Dios continuamente nos da estímulos a través de su bendita palabra. A veces pasan desapercibidos esos estímulos, pero Dios nos lo da en su palabra y nos pide darnos ese estímulo entre creyentes. Así que ese va a ser el tema de esta noche, el estímulo para resguardar la unidad en santidad. Si ustedes han notado, en cada uno de los temas o los títulos de los temas van unidos, van complementados con el tema de la unidad en la iglesia. Así que entonces el estímulo resguarda la unidad. Resguardar es cuidar algo que vemos y apreciamos, que vemos valioso y que apreciamos en demasía y lo tenemos en custodia. Así que el estímulo va a ser aquello con lo que guardemos y protejamos la unidad. Pero vamos a añadir a este estímulo la frase o la palabra bíblico. El estímulo o los estímulos de los cuales hablé, los pocos ejemplos, son esos estímulos que el mundo ofrece, que el amor por las personas ofrece. Pero qué hermoso, hermanos, que la Biblia nos hable del estímulo bíblico, del estímulo divino o del cual el Dios de la Biblia nos pide para resguardar la unidad en santidad. El estímulo entonces es algo bueno. Como cristianos sabemos que es algo que debemos hacer, pero también es algo que puede ser vago en la vida de un creyente, de una creyente, durante mucho tiempo dentro de la iglesia. Para algunos es solamente una palabra, es como ser agradable. Y vamos a iniciar entonces esta clase formulando una pregunta y después orando para poner este tiempo en manos de Dios. La pregunta es la siguiente. Si ya hablamos de que el estímulo es importante, ¿cuáles son algunas de las metas del verdadero estímulo de acuerdo a la Escritura? ¿Cuáles serían las metas, el propósito del verdadero estímulo bíblico de acuerdo con la Escritura? ¿Por qué deberíamos estimularnos unos a otros, hermanos? Vamos a contestar esas preguntas en lo que tengamos de tiempo. Recuerden, estamos estudiando este curso Viviendo como Iglesia, un estudio del Ministerio 9 Marcas.
pero que bueno, hemos adaptado, enriquecido en gran manera, y hoy va a ser una de esas muestras de cómo podemos enriquecer un tema tan hermoso preparado por este ministerio que ha sido una bendición para muchas iglesias, hoy la nuestra. Así que entonces vamos a contestar, ¿cuáles son algunas de las metas del verdadero estímulo de acuerdo con la Escritura? ¿Por qué deberíamos estimularnos unos a otros? Vamos a orar, hermanos, para que el Espíritu Santo nos responda estas preguntas a la luz de su bendita palabra. Señor, te damos muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos, reconociendo tu grandeza, tu poder, reconociendo, Padre, tu amor, tu bondad, tu misericordia en nuestras vidas. Te agradecemos por todas las bendiciones recibidas durante este día. Gracias porque una bendición más es el poder estar conectados, aprendiendo de tu palabra. Señor, queremos ser partícipes y ser esos ladrillos, esas partes de tu cuerpo, ser esas ovejas en tu rebaño que participen y colaboren para ser miembros verdaderos, que contribuyamos a vivir como una iglesia bíblica, como tú la estableciste, Padre. Esa ha sido la meta y el propósito durante todos estos estudios y queremos aferrarnos a ese propósito y cumplirlo. Que no solo aprendamos, sino que revisemos y vivamos a la luz de estas verdades para que nos veamos, Señor, transformados y practicando cómo vivir, Señor, como una iglesia que te agrada, en la cual, Señor, te regocijas y te gozas. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como siempre, hermanos, tenemos que buscar un principio bíblico en el cual asentar, pues, esta verdad acerca del estímulo. Escucha cuál era el objetivo de Pablo para el estímulo, por ejemplo, allá en Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Dice ahí Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vamos a irlo desmenuzando poco a poco. A quien anunciamos. ¿A quién? A Cristo, obviamente. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, obviamente bíblica. O sea que anunciamos amonestando y enseñando. Y aquí viene el propósito, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que estamos llamados a la misma meta, presentar a otros perfectos en Cristo. Esa es la parte importante de por qué encontramos en las Escrituras tantas veces la frase unos a otros. Exhortaos unos a otros, consolaos unos a otros, confesar vuestras ofensas, vuestros pecados unos a otros. Orad unos por otros, etcétera, 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 porque estamos llamados a la misma meta. ¿Cuál es esa meta? Presentar a otros perfectos en Cristo. Pero tal vez, hermanos, un pasaje que puede ayudarnos a considerar aún más esta parte de la meta del estímulo es un pasaje muy conocido para nosotros. Hebreos 10, quiero que me acompañe ahí, si está en su casa, tiene su Biblia cerca. Hebreos 10, versículos, vamos a leer desde el 19 hasta el 25. Realmente vamos a centrarnos en los versículos 24 y 25, muy conocidos, pero que hoy vamos a aprender a profundizar en ellos. Pero vamos a leer el contexto inmediato, completo, a partir del versículo 19, Hebreos 10, 19 al 25.
Si no tiene su Biblia, escuche, pero si la tiene, lea conmigo, por favor. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, vamos a ir haciendo pausas muy breves. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, entrar a la presencia de Dios gracias al sacrificio expiatorio de Jesucristo, que al morir en la cruz rasgó el templo, el techo del templo, el velo del templo, lo que impedía llegar a la presencia de Dios mismo. Dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahí está la explicación. ¿Qué nos abrió el acceso directo a esa presencia? Su carne misma, su sacrificio, ahí en la cruz, en ese madero colgado. Pero vea lo que dice el versículo 21. Esto que estamos leyendo es el contexto de nuestros versículos 24 y 25, hermanos. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ok, ya que tienen la bendición de poder estar en la presencia de Dios por ese sacrificio de Cristo y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora sí, hermanos, y considerémonos unos a otros para estimularnos. Ahí está la palabra clave. Estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Normalmente utilizamos y todos conocemos este versículo de Hebreos en una aplicación práctica para exhortar a aquellos que son inconstantes en congregarse. No faltes a la iglesia, congrégate. Ve lo que dice Hebreos 10:24. Y sobre todo lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y como que nos centramos en esa frase y olvidamos todo este contexto tan hermoso. Y recuerde que podemos caer en un error, no porque estemos aplicando mal ese versículo, es un buen versículo para exhortar a no ser inconstantes en nuestro modo de congregarnos. Pero debemos de ser motivados por el contexto. Debemos de ser estimulados, hermanos, por las grandes promesas, las bendiciones que hay en el pasaje completo. Así que entonces vamos a comprender un poquito más acerca de esto, pero necesitamos ver que cuando hemos decidido ser miembros de una iglesia, podemos reflejar lo que algunas iglesias en un pacto congregacional, cuando se presenta formalmente a un miembro, puede decir: caminaremos juntos en amor fraternal como miembros de la iglesia de Cristo. Nos comprometemos a cuidarnos y supervisarnos en amor. Nos amonestaremos y oraremos fielmente los unos por los otros según la ocasión amerite. Así que entonces tenemos un principio bíblico. El principio bíblico es Colosenses 1:28, Hebreos 10:24 y 25, que vamos a desarrollar un poco más profundamente a continuación. Pero vea, por ejemplo, lo que dice el diccionario de la Real Academia Española acerca de la palabra estímulo. Dice este diccionario, que viene del latín stimulus,
Y la primera definición es que es un agente físico, químico, mecánico, etcétera, un agente que desencadena una reacción funcional en un organismo. Es un poquito técnica la definición. Dice que es un agente físico, químico, mecánico, etcétera, que desencadena, que propicia, que provoca una reacción funcional en un organismo. O sea, afecta y provoca a algo que está frente a él. La segunda definición es cosa que estimula a obrar o funcionar. Cosa que estimula a obrar o funcionar. Y hay una tercera definición en desuso, pero nos da la idea, hermanos, no sé si han escuchado de los boyeros. Los boyeros son aquellas personas que guiaban a las reses, a los bueyes, a las vacas. Y normalmente el estímulo, o esta palabra que ellos utilizaban, estos boyeros, era una vara con punta de hierro, con la cual picaban a los animales para irlos dirigiendo y no se salieran pues de la hilera, de la fila, hacia donde los iban llevando, a apacentarlos, a darles de comer, a todas las actividades donde los llevaban, traían este estímulo. O sea, es algo también con lo cual provocaban que no se salieran. Entonces la palabra clave en el diccionario secular es que esta palabra es algo que provoca una reacción. Y no está muy lejos, hermanos, del entendimiento bíblico. El manual de 9 marcas define estímulo de la siguiente manera. El estímulo es cuidar de otra persona, lo que por lo general implica hablarle con la verdad bíblica, con el objetivo de que esa persona crezca en la piedad. Repito, el estímulo bíblico es cuidar de otra persona, lo que por lo general implica hablarle con la verdad bíblica, con el objetivo de que esa persona crezca en la piedad. Se dice por lo general implica hablarle, porque a veces es posible poder estimular o animar a alguien sin palabras, ¿no es cierto? Se puede compartir una comida, pero en ella se habla bíblicamente. Se puede estimular a veces sin palabras, pero por lo general se hace con palabras. Y qué mejor que sean las palabras de Dios, cuando ese estímulo, proviene de la bendita palabra. Así que entonces vemos que tenemos una gran responsabilidad, porque estímulo es cuidar a otra persona a través de hablarle la verdad bíblica con el objetivo de que esa persona crezca en la piedad. Oye, pero entonces es una labor pastoral. No, es una labor de todos. Repito, ve lo que dice Hebreos. Y considerémonos los pastores con las ovejas, no, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que entonces, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Ese es un estímulo en aras de la santidad, de ser mejores cristianos cada vez más a la imagen de Jesucristo. Y todos estamos juntos en una lucha de vida o muerte que enfrentamos a diario con el mundo, con la carne, con las huestes espirituales de maldad. Esos 3 entes, hermanos, el mundo, la carne y lo satánico, es a lo que nos enfrentamos a diario. Y nuestro llamado es ayudarnos mutuamente a cruzar la meta con la gracia de Dios día con día. Dios es quien nos preserva, ¿no es cierto? Pero utiliza medios para hacerlo. Y uno de esos medios es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Estimularnos unos a otros. Al final la obra es de Él. Él nos va a preservar si somos verdaderos hijos de Dios. Pero lo va a hacer a través del cuerpo de Cristo, de otros creyentes como tú. Así que parte de cumplir con ese llamado implica muchas veces confrontar el pecado explícito, como lo venimos estudiando semanas anteriores. Pero la vida cristiana, hermanos amados, implica o abarca mucho más que solo confrontar el pecado explícito. Esa es una manera.
conlleva miles de decisiones diarias que forman la trama de nuestras vidas. Entonces necesitamos que nos den ánimo. Si esa historia va a ser de una gozosa confianza en Cristo, cada día más grande. Por lo tanto, el estímulo es trascendental para nuestra unidad como iglesia. La visión, la perspectiva de una iglesia que practica el estímulo unos a otros es visible, palpable y de gran impacto y testimonio para los que no creen. Lo difícil es, entonces, provocar a través de la palabra de Dios que mueva nuestros corazones en esta tarde para que podamos ser una iglesia que se vea, que se palpe, que se estimula. Cuando nos alentamos unos a otros en Cristo, eso asegura, hermanos, que estamos unidos en torno a Cristo y no a otras cosas. Ya lo hemos estudiado. No nos unen otras cosas. Un cierto estilo de vida, una cierta posición social, un color de piel, cosas mundanas. No, nos une algo en torno a Cristo y no a ese tipo de cosas cuando nos alentamos unos a otros en Cristo. Cuando nuestra unidad sufre, es que debemos estar bien capacitados para estimularnos, para poder recordarnos unos a otros lo que realmente importa y ayudarnos a superar cualquier semilla de la división. Porque siempre la carne, el mundo con sus influencias y también las huestes de maldad del mundo satánico van a estar buscando quién se descuida, para que en lugar de estimular esté desanimando, esté criticando, esté en las obras de la carne. Por eso que ves ciertos grupos de cristianos muy unidos y de repente ya no se habla nadie entre ellos. O se dividen entre ellos, empieza a haber líderes entre ellos, hombres y mujeres, que viste creciendo, que viste sirviendo juntos, amándose cada vez más, invitándose a comer, pasando momentos de cada vez más amistad, confianza, de repente desechos. Porque no se dieron cuenta en qué momento dejaron de estimularse, como lo vamos a aprender esta tarde, y entonces comenzaron las obras de la carne a abrir una brecha cada vez más grande entre ellos. Así que vamos a comenzar examinando lo que hace que el estímulo sea difícil de poderlo hacer bíblicamente. Eso es lo que vamos a ver en primer lugar. Después veremos la clase de relaciones que se necesitan para hacer que esto suceda. Y finalmente vamos a ver una guía práctica acerca de cómo podemos expresar un estímulo empapado, escuche bien en qué, en el Evangelio, en las vidas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ya poniéndolo de manera más sencilla, vamos a estudiar esta noche 3 áreas del estímulo bíblico, 3 áreas del estímulo bíblico que te ayudarán a encontrar un propósito diario en tu vida cristiana. Repito, 3 áreas del estímulo bíblico que ya vimos es trascendental, importante, vital para la vida cristiana, para la vida de la iglesia. 3 áreas del estímulo bíblico que te ayudarán a encontrar un propósito diario en tu vida cristiana. Qué hermoso es encontrar ese propósito, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cuáles son estas 3 áreas entonces del estímulo bíblico que te van a ayudar a encontrar ese propósito diario en tu vida cristiana? Número 1, el desafío del estímulo bíblico. El desafío del estímulo bíblico. El contexto para el estímulo bíblico. El contexto, en segundo lugar, para el estímulo bíblico. Y en tercer lugar, las personas con luchas diferentes y el estímulo bíblico. Las personas con luchas diferentes y el estímulo bíblico. Es que vamos a desarrollar el primer punto. Quiero profundizar un poco acerca de él, pero no sin antes, hermanos, considerar un poco acerca de Hebreos. Si ustedes notan, Hebreos
solo como contexto de este desafío del estímulo bíblico, lo que hace que el estímulo bíblico sea difícil cuando queremos practicarlo, es que no comprendemos muchas veces estas palabras del autor de Hebreos. Él dice en el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, antes de que podamos, hermanos amados, revisar ese versículo famoso de y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, tenemos que ver desde el versículo 19 que hoy tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Y qué mejor cuando lo podemos hacer en un contexto de iglesia, donde el punto, el propósito principal es adorar juntos a Dios. Y hemos visto lo vital y lo importante que es adorar juntos como iglesia en un servicio, en un culto dominical o en un momento donde se congrega la gente, la iglesia. Esto es vital porque todos vamos conscientes que vamos y nos acercamos por ese sacrificio de Cristo a estar en la presencia de Dios para adorarlo colectivamente. Por eso es que dice, acerquémonos con un corazón sincero. Pero vea que dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, debe de haber una actitud correcta para congregarnos. El congregarnos debe de ser algo planeado, preparado. Tan es así que inmediatamente nos dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de ¿qué? De nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que entonces cada vez que tú y yo nos congregamos debemos ser motivados por ir a recordar la profesión de nuestra esperanza, de nuestra fe. Y eso es el regreso de Cristo, la seguridad de que si morimos nos espera una vida eterna. Y ahí, hasta ahí no es difícil que muchos cristianos nos congreguemos de esa manera. El problema, amados hermanos, es que muchos cristianos hoy en día en las iglesias, en un propósito del evangelio, de ser rescatados de una vida pasada, encontrar ahora el presente y el ahora, aquí, y de vivir en una esperanza futura, viven solo declarando y viviendo entre lo que Dios hizo en el pasado, de dónde lo sacó y lo que les espera en el futuro, pero no viviendo ese evangelio, esa vida cristiana, esos frutos en el aquí y en el ahora, aquí, en el presente. Muchos cristianos no practican lo que dice el versículo 24. Y considerémonos unos a otros. Hermanos, el considerarse, esa palabra en griego significa estudiar, planear, pensar profundamente en los demás. Dice, considerémonos unos a otros. Así que entonces, cuando nos congregamos, no solamente es cuántas veces asistes o cuántas veces no, sino la manera en que te congregas y la manera en que a Dios le agrada que te congregues, es que hayas pensado en cómo estimular a otros. ¿Te das cuenta? Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos. Entonces hay que estudiarnos unos a otros, pensar en otros, planear en otros, en cómo los vamos a estimular, cómo los vamos a animar al amor y a las buenas obras. No es ir, sentarme, tener mi lugar aislado, esperar a que en el último canto, en el último himno, lo aproveche para salirme, sin haber considerado a los demás para estimularlos al amor y las buenas obras. ¿Te das cuenta? Si yo participo de manera solitaria, aislada, no estoy cumpliendo en el considerar a otros, pensar en otros para estimularlos al amor y las buenas obras.
Y muchos cristianos no solo viven en domingo así, sino durante todos los días de la semana. Se paran y mecánicamente realizan sus actividades. Tienen logro y éxito en ellas, cumplen con sus metas diarias, pero no hay propósito, porque no meten a Dios en sus vidas. Están como maquinitas trabajando y al final existe ese hueco, y conforme se vayan acumulando los días, va a haber ese desánimo, va a haber esa duda de si estoy en la religión correcta, profesando la fe correcta, o pasándomela el resto de los años hasta que el Señor nos llame en esa misma vida sin sentido y sin propósito. Pero no solo entre semana, sino los mismos domingos. Aquí dice que hay que estar pensando en los demás, planeando, estudiando a los demás profundamente para estimularlos. Esta palabra estimularnos, viene solamente 2 veces, hermanos, en el Nuevo Testamento. Una en Hechos, cuando Pablo y Bernabé se separan, en donde dice que fue de tal manera el desacuerdo que hubo entre ellos, fue de tal manera que eso provocó que tomaran caminos diferentes. Esa palabra que yo estoy utilizando, provocó, fue tan grande que se dividieron. Es esa palabra estimularnos en griego, y es la segunda vez que aparece en este pasaje. Entonces hay que provocar en los demás. Esa es la palabra, estimularlos, provocar en los demás las buenas obras y el amor. Pero no en nuestras fuerzas, sino que hay que hacerlo bíblicamente, que es lo que estamos aprendiendo esta tarde. Y enseguida nos dice, hermanos, como lo vamos a ver más adelante, nos vamos a quedar ahí para ver que esto no lo practicamos, porque es un desafío. Es difícil estimular a otros. Y hay 2 cosas que debemos saber cuando intentamos estimular a los demás. Porque a veces tenemos el deseo, pero no sabemos. Tal vez esta noche muchos han sido movidos a decir, bueno, es cierto, yo a veces no considero estimular a otros al amor y las buenas obras. Ya no solamente en el domingo, hermanos, sino en la semana. Hay que pensar cómo provocas y estimulas a los demás creyentes cristianos con un mensaje, con una llamada al amor y las buenas obras. Eso es tener un propósito en la vida cristiana. Y eso nos hace vivir como una iglesia bíblica, para ir a alentar al cansado, al desanimado. Pero a veces no sabemos, y debemos considerar 2 cosas cuando intentamos estimular a los demás. Antes que todo, hermanos, debemos considerar, entender, aceptar y tener en claro que nuestra lucha es una lucha del corazón. Una lucha interna y no externa. Una lucha entre la voluntad y los deseos internos, y no una lucha externa de conducta. Porque hay muchas personas que se conducen bien, pero sus corazones no han sido transformados, limpiados. Esto implica los deseos centrales que motivan nuestras decisiones y acciones diarias. Por eso es que muchos vivimos muchas veces una vida de doble moral. Y es solamente cuestión de tiempo para que se descubran verdades oscuras, terribles y perversas en muchos seres humanos y aún en muchos creyentes hoy en día en las iglesias. ¿Por qué? Porque no entendemos que cuando estimulamos a alguien, nuestra lucha es una lucha en el corazón de la persona. Como dijo el profeta Jeremías, engañoso es el corazón, ¿qué, hermanos? Más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Los deseos malignos del corazón son los que Santiago señala como la causa de la tentación, ¿no es cierto? Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Su propia concupiscencia. Y también de los conflictos externos.
Los conflictos externos no tienen otra razón, otra raíz, otro origen más que nuestro corazón. Vea lo que dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Así es, de dentro de nuestro corazón. Así que cuando nosotros tengamos el deseo de saber o intentamos estimular a los demás, tenemos que tener en claro que nuestra lucha es una del corazón, es una lucha del corazón. Entonces, cuando encontramos a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, encontramos que ellos están tomando decisiones que no se alinean con su identidad en Cristo. Escuchen, sabemos que el problema no es principalmente externo, sino la consecuencia de los deseos pecaminosos de sus corazones. Es lo primero que tenemos que saber. Y esto es importante, hermanos, porque con mucha frecuencia, cuando estamos en relaciones con otros cristianos y vemos cosas en sus vidas que deshonran a Cristo, digan si es o no cierto que muchas veces nuestra meta a menudo es hacer que se comporten de manera diferente. Si tan solo no pasara tiempo con esas personas, si tan solo gastara su dinero de otro modo, si tan solo cambiara un trabajo que le diera más tiempo con su familia. Son conductas, son cambios. Pero como sabemos demasiado bien, estamos recordando, algunos aprendiendo por primera vez, que la conducta, amados hermanos, no es la raíz del problema, sino es el corazón, el que tiene que ser transformado, no la persona y la conducta. Porque esas se pueden modificar mientras te acomodas y vives en cierto entorno, pero sigue siendo el mismo perverso en tu corazón. ¿Cómo podemos aplicar cuando ya estemos frente a un hermano entonces y queramos estimularlos ahora con la conciencia de saber que el problema, su lucha es interna, es en su corazón? Y cuando su corazón se ha cambiado, cuando su corazón se ha transformado por fruto y consecuencia natural, su conducta va a cambiar de manera íntegra, real. No solamente de querer aparentar un cambio como muchos cristianos hoy lo hacemos, hermanos. Para que no me vean mal en la iglesia, para que no me vean los cristianos, obedezco, cambio mi conducta. Pero sigue habiendo un problema ahí en el corazón, de cualquier tipo de pecado que hables. Avaricia, mentira, adulterio, fornicación. Solo la conducta ha sido cambiada, pero el corazón sigue igual. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero, saber que solo Dios puede cambiar el corazón, no nosotros. Así que con esto vamos a poder llegar a una persona sabiendo que nosotros solamente somos instrumentos. Así, al involucrarnos en la vida de otras personas, debemos recordar que la oración es nuestra mejor herramienta, y no utilizar la culpa, la coerción, no van a corregir los profundos problemas del corazón. Lo que estás haciendo está muy mal, hermano. Está fuera de lo que es la Biblia, no es bíblico, no está bien ante los ojos de Dios. Eso no estimula. Eso va a hacer que esa persona tal vez te diga que es cierto, que estás en la razón, porque tal vez pusiste el principio bíblico, pero no lo estimulaste, no cambiaste, no vas a cambiar su corazón. Tal vez vas a cambiar su conducta. Nada más cuando esté frente a ti, que fuiste quien lo estimuló. Puede haber momentos buenos y apropiados para ayudar a otros a cambiar su comportamiento. Sí, por ejemplo, responsabilizar a alguien por un pecado habitual. Pero un mejor comportamiento no es nuestra meta final. Que una persona se comporte de mejor manera no es nuestra meta final, hermanos. En última instancia, nos preocupamos por los problemas del corazón de esa persona. Esa debe de ser nuestra meta. Estimular, animar a que el corazón sea transformado antes que la conducta. Esa es la primera implicación. Segunda implicación,
Cuando alentamos a los demás, debemos recordar que nuestros corazones también son propensos a divagar, a pecar, a desviarse. Por eso es que no es coincidencia, hermanos, que inmediatamente luego de que Pablo nos exhorta a restaurar con espíritu de mansedumbre a quienes están atrapados en el pecado en Gálatas 6:1, nos advierte acerca de nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Lo hace inmediatamente, porque sabe que nuestros corazones son más oscuros y malvados de lo que podemos llegar a comprender muchas veces. No tenemos que darnos baños de pureza. Así que cuando estimulamos a los demás, debemos hacerlos con un espíritu de mansedumbre, pensando en la propia pecaminosidad de nosotros. Eso va a hacer que estimulemos al amor y las buenas obras. Primeramente al amor, a la parte interna, hoy ya lo aprendimos, al corazón de la persona. ¿Cuántas veces erramos por ir a la conducta? Y la conducta lo vemos en el mejor ejemplo de nuestros hijos. Muchos de nuestros hijos tienen conductas apropiadas, pero no tienen corazones transformados, hermanos amados. Por eso es que podemos afirmar que tenemos en sujeción nuestros hogares, los pastores, pero la salvación es solo de Dios. La transformación es solo de Dios. Así es que luchamos por mantenerlos sujetos, disciplinados, ordenados, obedientes. Pero la transformación del corazón le corresponde a Dios y a nosotros estimular, dejarles que vean lo horroroso que es el pecado en sus propias experiencias, teniendo cuidado de respetar, honrar la casa, la iglesia, la vida, el testimonio, que cuando no sea así haya disciplina. Pero tenemos que trabajar aún con nuestros hijos, con sus corazones, no con sus conductas. En tercer lugar, hermanos, la importancia del corazón nos recuerda que nuestra meta no es ayudar a otros a sentirse felices y realizados. Esa no es la meta. Muchas veces erramos, nos equivocamos porque pensamos que la felicidad y la realización de otras personas es nuestra meta principal. Pero, hermanos, hay muchas maneras de lograr eso. Muchas personas son felices y se sienten realizados, aunque sea temporalmente, sin Cristo. Trágicamente, nunca llegar a los problemas del corazón. Se puede ser feliz parcialmente, realizado parcialmente, pero no llegar a los problemas del corazón. Por eso es que nuestro objetivo entonces va a ser, al estimular a los demás, es que sean transformados. ¿Escuchen qué? En sus deseos para buscar a Cristo por encima de todo lo demás. Que al final es lo que conduce al gozo verdadero y duradero. ¿Dónde vamos a encontrar el gozo verdadero y duradero? En lugar de estar acostumbrados a la felicidad y realización temporal, en nuestros deseos por buscar a Cristo por encima de todo. Y eso es lo que hay que estimular a las personas, a que busquen a Cristo por encima de todo, para mostrarles a través de la palabra que ahí se va a encontrar el gozo verdadero y duradero. Ahí está en Cristo Jesús. Por tanto, entonces, hermanos, el primer desafío que enfrentamos a luchar por animar a otros hermanos y hermanas es el engaño del corazón de ellos y el nuestro. Así que tengamos cuidado. Y ahora, con una conciencia más completa, sabemos que es importantísimo estimularnos, que es algo de la voluntad del corazón mismo de Dios. Es algo muy importante. Pero para poder hacerlo, comenzar a hacerlo bíblicamente hablando, tenemos que considerar primeramente el corazón. Tenemos que considerar que nuestra lucha es en lo interno. Es en lo interno, no en lo externo. Ahora, en segundo lugar, también terminando a lo mejor con un principio aplicativo de este primer punto, más Mateo 6:21. Una frase muy corta. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro ¿qué? Vuestro corazón. Así que lo importante es el corazón. Estimular
al corazón, no la conducta. Número 2, filosofías huecas y engañosas. Un segundo enemigo para estimular bíblica y correctamente a los demás creyentes es el pensamiento del mundo, hermanos. Por eso son filosofías huecas y engañosas. Ahí están las palabras del apóstol Pablo en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que, para resumir en una sola frase, hermanos, lo que Pablo dijo es que tenemos que tener cuidado porque todos somos filósofos. Todos nosotros, todo el tiempo, estamos creando filosofías del significado de nuestras vidas sin darnos cuenta. Y entonces vienen preguntas y respuestas inmediatas al decir, ¿qué importa que hagamos esto o que no lo hagamos? ¿Por qué suceden todas estas cosas? ¿Para qué vale la pena vivir? Y aunque generalmente sabemos las respuestas a esas preguntas, somos fácilmente engañados por las filosofías humanas y mundanas en lugar de basarnos en la verdad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene respuesta a estas y más preguntas. Pero nosotros somos fácilmente engañados, hermanos, por filosofías humanas. Las personas entonces que tratamos de animar, de estimular, por un lado tienen al mundo gritando a través de un megáfono en su oído. Y a veces a nosotros también ahí. Nuestra filosofía guía debería descansar en la verdad del Evangelio. Pero incluso como cristianos, nuestras vidas a menudo son inconsistentes en esa verdad. Todos estamos en un proceso de santificación. Y hay un libro que me di la oportunidad de leer lo más pronto posible, que se llama ¿Cómo cambia la gente?, de Timothy Lane y Paul David Tripp. Este segundo autor es más conocido por sus libros, Paul David Tripp. Y ahí en su libro ¿Cómo cambia la gente?, llaman a esta parte, hermanos, de la vida de los cristianos, en que conocen de dónde los sacó Dios de esa vida pasada y lo que les espera en el futuro. Muchos cristianos, un gran porcentaje de los cristianos en el mundo, viven en esos dos extremos. Pero al vivir en el pasado, de dónde los sacó Dios y dar testimonio de eso, y también dar testimonio del futuro que les espera en la eternidad con Cristo, olvidan vivir el presente. Y entonces Paul David Tripp y Timothy Lane, a este espacio entre de dónde nos sacó Dios en el pasado y lo que nos espera en el futuro, le llama brecha del Evangelio. La brecha del Evangelio. Una brecha entre lo que sabemos que es verdadero en el Evangelio y escuche qué, hermano, la manera en que vivimos. ¿Cómo podemos entender esa brecha a la luz de las Escrituras? Paul Tripp nos dice, hermanos, que el principio para entender esta brecha es, y la vemos claramente en 2 de Pedro 1, versículos 3 al 9. Es que hay personas que entienden claramente de dónde los sacó Dios, hacia dónde los llevó Dios, pero no se ve reflejado en una realidad presente. Y muchos cristianos vivimos así en varias áreas de nuestra vida. Sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero no qué estamos haciendo en el presente. Eso es una brecha del Evangelio. Vea lo que dice 2 de Pedro, hermano. 2 de Pedro 1, 3 al 9, donde se describe esta brecha mejor que en cualquier otro pasaje. Dice la palabra de Dios, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Estoy utilizando otra versión. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, vea, hermano,
luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Esa es la brecha. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, estas que acaba de nombrar Pedro, abundan, presente, las practican, las viven a la luz de ellas, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos como hoy muchos cristianos se ven. Pueden asistir a la iglesia todos los domingos, a todos los estudios, a los tiempos de oración, y de todos modos parece que sus frutos son inútiles e improductivos. Saben doctrina, pueden haber ido a un seminario incluso, pero su vida no se refleja en frutos, en utilidad. A eso Paul David Tripp, y aquí Dios a través de Pedro, dice que a eso se le llama la brecha del evangelio. Porque dice el versículo 9, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, y vean hermanos, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Pedro señala entonces en el versículo 9 que hay personas que conocen al Señor, pero sus vidas no producen el fruto de fe que se espera. Repito, Pedro en el versículo 9 señala que hay personas que conocen al Señor, pero sus vidas no producen el fruto de fe que se espera. Sus vidas no se caracterizan por relaciones pacíficas y amorosas. Y tal vez están viniendo a la mente hermanos en otro tiempo, en el presente, con los cuales tú te relacionaste. Sus vidas no se caracterizan por una adoración cotidiana, dulce y natural. Una relación sana y balanceada con las cosas materiales, porque las necesitamos. Y un crecimiento espiritual, hermanos, continuo. La vida de estas personas no se caracteriza por estas cosas. Relaciones pacíficas y amorosas, adoración a Dios cotidiana, normal, dulce y natural, sin esforzarse. Una relación sana y balanceada con las cosas materiales y un crecimiento espiritual continuo. En vez de eso, esos creyentes verdaderos dejan a su paso relaciones rotas, un andar con Dios informado pero impersonal. O sea, son buenos teólogos, están en la sana doctrina incluso, pero no hay una relación con Dios. Una lucha con las cosas materiales que se ve, que se palpa, que se nota a distancia. Y escuche, y una carencia definitiva de crecimiento personal. No se ve que crecen. Algo anda mal con esa cosecha y está en contradicción con la fe que debería ser su origen. Esa es la brecha del evangelio, en la cual hoy muchos creyentes están viviendo. ¿Saben de dónde lo sacó Dios? ¿No tienen duda de que esa vida pasada se ha terminado? ¿Conocen el futuro? ¿Saben que les espera la vida eterna? Pero no están viviendo una vida en el presente digna del llamamiento que tuvieron, con frutos, con crecimiento, con santidad, con relaciones sanas, como lo acabamos de ver. Hay un perdón pasado, un aquí y ahora en el Evangelio y una esperanza futura. El problema, hermanos, que esa brecha no queda vacía. Ese espacio que hay entre el saber, el pasado, del cual he sido sacado,
y el futuro que me espera no queda vacío. Nosotros y las demás personas en nuestra iglesia con frecuencia operamos con una mezcla de la verdad del Evangelio y otras filosofías de las cuales estamos saliendo. Aunque suenan bíblicas, tienen en su núcleo los valores de este mundo. Tenemos que tener cuidado con eso. Y estos autores, David Tripp, identifican 7 de esas filosofías sustitutivas. Y vamos a examinarlas. Y al hacerlo, hermanos, quiero que pensemos en dónde podríamos reconocerlas como algo real en nuestros corazones, en los nuestros, no en los que nos rodean, en los nuestros. Y cómo otros que conoces podrían adoptar algunas de estas filosofías falsas para poder ayudarlos. ¿Cómo? Yendo al corazón, orando por ellos, tratando de ir con la palabra al corazón, no a la conducta, como ya lo aprendimos. Así que entonces hay 7 filosofías. Solo las voy a nombrar y vamos a orar para terminar, hermanos, para dejarte con el apetito necesario, para que veas cómo muchas de ellas nosotros las practicamos sin darnos cuenta. Y al practicarlas no vamos a dar en el blanco para estimular correctamente, para estimular bíblicamente a las demás personas, a los demás creyentes. Por eso es que nuestro primer punto se llama, o lo titulamos, el desafío del estímulo bíblico. En primer lugar, porque ya aprendimos esta noche que se nos olvida que nuestra lucha es una lucha del corazón, no de la conducta, no de lo externo, sino de lo interno, lo cual debe ser transformado por Dios, como en nuestra salvación fue transformado. De la misma manera, en nuestra santificación después de ser salvos, nuestro corazón debe de seguir siendo cada vez más apartado de este mundo, de sus filosofías, y debe de ser hecho cada vez más a la imagen de Cristo Jesús. Pero ahora estamos aprendiendo y nos quedamos en esta parte en donde hay una segunda razón por la cual nos equivocamos en estimular bíblicamente a los demás creyentes. Si de por sí hay apatía, cuando no sabemos hacerlo y lo intentamos de manera equivocada, es que nos llevamos varios rozones, varios rechazos de los hermanos, porque no lo hacemos como nos lo está enseñando el Señor. Nos lo está enseñando y comenzando a hacerlo esta noche. Entonces, la segunda razón son filosofías huecas y engañosas. Todos, hermanos, por el contexto del mundo del cual fuimos sacados, las tenemos. Aún hoy, muchas están mezcladas de verdad con mentira y muchos de nosotros a veces caemos en esas trampas. Son tan sutiles que a veces nos podemos equivocar. Obviamente, los más nuevos, los que tienen menos tiempo, corren mucho más riesgo y para eso, hermano, debemos estarnos estimulando correctamente. Así que entonces, ¿cuáles son esas filosofías? Recuerde que están en un hueco, en un vacío llamado brecha del Evangelio. ¿Qué es eso de la brecha del Evangelio? Que sabemos que el Evangelio de Jesucristo y su sacrificio, su obra expiatoria, que Él haya resucitado, que esté reinando en gloria y que vaya a regresar, fue porque nos sacó de una vida pasada, llena de pecado, de dolor, tristeza, de vacíos. Estamos seguros de eso. Y también estamos seguros de a dónde nos lleva, cuál es nuestro futuro al morir, al salir de este mundo. El gran problema, hermanos, es que esas dos verdades, pasada y futura, no se notan en nuestro presente, en muchos cristianos hoy en día. Pero ese hueco no está vacío. Está lleno por estas filosofías que son, y después de terminar de mencionarlas, vamos a orar, el formalismo, el legalismo, el misticismo, el activismo, el biblicionismo, biblicionismo, lo vamos a aprender juntos, el evangelio terapéutico y por último el socialismo. No el socialismo del comunismo,
Estamos hablando de lo social, pero lo vamos a explicar, y gracias a Dios, teniendo el libro de Paul David Tripp, todo lo que vamos a aprender está enriquecido, aparte de lo que ya nuestros hermanos amados de 9 Marcas nos dejaron en el material. Así que no se pierda el próximo lunes la clase y aprendamos cómo nosotros muchas veces, hermanos, no vivimos el presente con relaciones sanas, con crecimiento, con fruto evidente de nuestra salvación, porque tenemos en esa brecha presente, actual, en nuestra vida presente cristiana, filosofías huecas, enseñanzas mundanas, como las que acabo de citar y vamos a explicar la próxima semana. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque una simple palabra, Señor, a través y dicha por ti, en tu bendita palabra, puede transformar. Y el estímulo, Señor, en tu iglesia es vital, es de suma importancia. Porque así como vemos y hemos recordado, Señor, cómo nos sentimos cuando el mundo, nuestros seres amados, nos estimula y nos trae gozo, alegría, ánimo, no va a ser la excepción en tu iglesia, entre creyentes, cuando recibimos ese estímulo a través de tu bendita palabra. Hoy hemos recordado que el estímulo es importante para preservar, para resguardar la unidad en la iglesia. Hemos visto que una iglesia que se ve representada por el estímulo constante entre sus creyentes va a ser de gran testimonio para los que no creen. Ya hemos visto esa importancia, Señor. Ayúdanos a entender esos principios bíblicos que hoy tú de manera muy breve nos enseñaste. Vemos que somos capacitados y llamados todos, no solo, Señor, el liderazgo, los pastores, los ancianos en una iglesia, sino todos a estimularnos, Señor, a considerarnos unos a otros, a estar pensando, a estar estudiando, a estar viendo las formas, las maneras profundamente de cómo vamos a estimular a los demás creyentes, a nuestros hermanos en la iglesia, al amor y en las buenas obras. Te pido en el nombre de Jesús, que estamos, Señor, comenzando esta semana, que no pasen los días de esta semana sin que mis hermanos puedan pensar, meditar profundamente, estudiar cómo estimular a otros al amor y las buenas obras. O que preparen su mente y su corazón para que el próximo domingo, si tú nos das la vida y la bendición de reunirnos, vayamos concienzudamente preparados para animar, para consolar y estimular a otros al amor y las buenas obras. Ayúdanos a comprender que cuando estimulamos bíblicamente, hoy aprendimos que vamos a estimular el corazón, no la conducta. Reconocemos que nos hemos equivocado y que al equivocarnos eso ha provocado iras, contiendas, divisiones, pleitos, etc. Ayúdanos a no seguir equivocándonos en eso y no querer nosotros cambiar la conducta de las personas, sino saber que solo tú cambias y transformas como lo hiciste con nosotros. Ayúdanos al estimular a otros a recordar que nosotros mismos tenemos una lucha con ese corazón perverso que tenemos, engañoso más que todas las cosas, pero que tiene la misma capacidad de pecar que la persona a la que estimulamos. Por último, Señor, ayúdanos a recordar que nuestra meta no es que otros se sientan felices y realizados, y al verlos así nosotros estemos contentos y satisfechos, sino que lo estemos cuando sus deseos sean transformados para buscar por encima de todo a nuestro Señor y nuestro Salvador. Ayúdanos a comprender todas estas verdades. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues los dejo con el hambre, el apetito ahí para que nos veamos la próxima semana. Que les mandamos un gran abrazo. Practiquen esto. Vivamos a la luz de lo que hemos aprendido esta noche. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima.